tercera parte de las orientaciones para la elaboración del trabajo de grado para especialización y maestría, estaremos abordando algunos ejemplos y aspectos relacionados con el hilo conductor que debe tener nuestro trabajo de grado, desde el inicio hasta el final de la investigación. Debe haber una coherencia y eso lo vamos a ver en esta tercera parte, así como también algunos aspectos puntuales de lo que es el recorrido metodológico que debemos abordar en estos trabajos de investigación. En esta tercera parte he querido resaltar y traer algunos ejemplos de los aspectos que debemos considerar en la presentación de trabajos de grado de especialización y maestría. Estos son algunos elementos que el comité evaluador debe considerar al momento de la socialización de este trabajo. Por lo tanto, es importante que el participante estudiante tenga bien claro lo que es el hilo conductor de la investigación y que pueda mantener esa coherencia en cada uno de los elementos de la investigación que está realizando, que en ningún momento se rompa ese hilo conductor. Aquí lo vamos a ver en esta lámina, cuáles son esos elementos de la investigación y cómo se deben ir articulando y llevando una coherencia cada uno de estos elementos. Cada uno se relaciona con el otro. Entonces, lo primero es el título del trabajo de investigación, pero además la línea de investigación debe ser coherente con ese título. No pudiéramos utilizar un título con respecto a una temática y hacer referencia a una línea de investigación que no tenga congruencia con el título del trabajo. De igual manera, esa problemática que nosotros vamos a transformar también debe responder a esa línea de investigación. Las interrogantes que nosotros nos planteamos deben también tener una coherencia con la problemática. Igual el objeto y campo de acción. Es decir, cada uno de estos elementos debe utilizar una terminología que lleve coherencia y secuencia para que se pueda ir entendiendo todo ese proceso investigativo que el participante estudiante quiere reflejar. Aquí también ese objeto y campo de acción, el propósito de la investigación debe responder a esa problemática que va a transformar. Igual las tareas de investigación deben llevar una correspondencia directa con los propósitos, porque las tareas vienen a ser las acciones que yo voy a desarrollar para poder cumplir esos propósitos. Entonces, de allí que debe mantenerse ese hilo conductor desde el título hasta el último momento de la investigación. De igual manera, las teorías deben tener una vinculación directa con la temática que estamos abordando, con ese título, con la problemática, con la línea de investigación, con el propósito, con las interrogantes y las tareas. Y la contribución de la investigación viene a ser como ese resultado de cada uno de los elementos anteriores. Si nosotros mantenemos una secuencia en cada uno de estos elementos que estamos observando en esta lámina, podemos decir que nuestra investigación tiene un hilo conductor adecuado, podemos decir que nuestra investigación es coherente y que cumple con las orientaciones para la presentación de trabajos de grado de especialización y maestría. Esta lámina es continuación de la anterior, pero representa un ejemplo de todo lo que yo acabo de mencionar en la lámina anterior. Entonces, fíjense, ese ejemplo pudiera ser de la siguiente manera. En la lámina anterior yo les colocaba en primera instancia el título. Entonces, en este ejemplo, el título es Participación de la familia en el plan Todas las manos a la siembra. ¿Bajo qué línea de investigación
estaría enmarcada esta investigación? Aquí lo coloco, educación y ecología. ¿Cuál es entonces la problemática evidenciada? Escasa participación de la familia en las actividades del plan Todas las manos a la siembra. No sé si visualizan la coherencia, o sea, el título es la participación de la familia en el plan Todas las manos a la siembra, ya que el problema es que hay escasa participación de la familia en las actividades del plan Todas las manos a la siembra. ¿Y cuál es la interrogante que nos planteamos en este ejemplo? O sea, si yo tengo un problema de participación de la familia en el plan Todas las manos a la siembra, yo me planteo la siguiente interrogante: ¿cómo contribuir a la participación de la familia en el plan Todas las manos a la siembra? Entonces allí vemos cómo todo esto sigue una misma línea, va en congruencia cada uno de estos elementos, y eso es lo que se denomina hilo conductor. Luego de esa interrogante tenemos que es el objeto y ámbito de acción. Como yo estoy trabajando con la participación de la familia en el plan Todas las manos a la siembra, mi campo y objeto de estudio o de acción es familia de los niños y niñas de la sala de 4 años, del 6 niño feliz, por decir algo. Lo coloco a manera de ejemplo. De allí que si yo tengo como problema la escasa participación de la familia en el plan Todas las manos a la siembra, ¿cuál debe ser mi propósito? Promover la participación de la familia en el plan Todas las manos a la siembra, elaborando huertos viajeros. Esta es una propuesta que está desarrollando alguna de las participantes y por eso quise colocarlo a manera de ejemplo. Seguimos entonces con las tareas. Si yo me propongo promover la participación de la familia en el plan Todas las manos a la siembra, ¿cuáles deben ser las acciones? En primer lugar, yo tengo que caracterizar esa familia, es decir, de las 15 familias que conforman la sala de 4 años, ¿cuántas familias hay potencialidades para la siembra? ¿Tienen experiencias con respecto a la siembra? ¿Quiénes conocen el programa? ¿Quiénes nunca han tenido experiencias de este tipo? Y hacer todo ese mapeo de nuestra familia. Luego, otra de las tareas o de las acciones que yo me debo plantear en virtud de ese propósito es hacer un estudio del espacio y los recursos. De las 15 familias, quienes tienen patio o extensiones de terreno en sus hogares y quienes no. Para saber con quiénes puedo contar, qué recursos hay disponibles en esos patios de las familias con las que estoy trabajando. Otra de las tareas o de las acciones que en la que yo debo pensar de acuerdo a esta problemática y de acuerdo al propósito que me estoy planteando es diseñar acciones para promover esa participación de las familias en el plan Todas las manos a la siembra. Y luego debo ejecutar acciones para promover esa participación. De esta manera, no sé si se pueden visualizar la relación que se va generando en cada uno de estos elementos. Ahora bien, les decía en la lámina anterior que luego de esas tareas debe existir una relación directa también con las teorías. Entonces, en este ejemplo, pudiera ser que la participante diga que va a trabajar con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, porque lo va a hacer como una experiencia práctica y de esa manera va a generar un aprendizaje significativo en esa familia. Pudiera ser que esta participante estudiante trabaje con el plan Todas las manos a la siembra propuesto por Carlos Lang, y que se ha venido desarrollando a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pudiera ser que en cuanto al sustento, al referente jurídico, la participante haga referencia a la Ley Orgánica de Educación en su artículo 15, numeral 5, que habla de esa conciencia ecológica y productiva. También otra pudiera ser el Plan de la Patria en el 5º objetivo histórico. También pudieran hacer referencia al currículo de educación inicial
en ese componente vinculado a cuidados y preservación del ambiente. Entonces, cada estudiante, cada participante, de acuerdo a la temática, de acuerdo a la problemática, de acuerdo al propósito, a las interrogantes y a las tareas de investigación, va a ubicar cuál es la teoría que aporta a esa investigación y que le va a permitir desarrollar de una manera efectiva la propuesta que está construyendo. Y finalmente teníamos en la lámina anterior la contribución de la investigación. Entonces yo pudiera decir que en este ejemplo esta propuesta va a generar una alternativa para que las familias participen activamente en el plan Todas las manos a la siembra. Otro aspecto bien importante que debemos puntualizar en estos aspectos a considerar para la presentación de trabajos de grado, tanto para especialización y maestría, es el recorrido metodológico. ¿Y qué comprende ese recorrido metodológico? Allí nosotros debemos hacer referencia a cuál es el paradigma que utilizamos en nuestra investigación, cuál es el tipo de investigación, qué método estamos utilizando, cuáles fueron esas técnicas que me permitieron recolectar toda la información para llegar a ese diagnóstico participativo, qué técnicas utilicé para organizar y analizar toda esa información que pude recopilar con las técnicas anteriores. También en ese recorrido metodológico yo debo describir cuáles fueron esos ciclos o fases o momentos de la investigación. Y aquí en esta imagen que podemos observar, de acuerdo a los aportes de Kemis, de Lió, Peroso, entre otros, podemos observar cómo la investigación transita por varios ciclos y que este método de investigación, acción participativa y transformadora, se va desarrollando en forma de espiral. No es de manera lineal ni vertical, sino en forma de espiral, y vamos pasando por un ciclo de observación y exploración, vamos pasando por esa etapa de investigación, de diagnóstico, diseñamos la propuesta hasta llegar a la etapa o ciclo de actuación, que es cuando ya aplicamos la propuesta transformadora. De esta manera, nosotros debemos hacer una redacción con todos estos elementos que estamos observando aquí y lo vamos a plasmar en nuestro trabajo especial de grado. Esta lámina que observamos guarda estrecha relación con la lámina anterior. Es ya como un ejemplo del recorrido metodológico, es decir, todo lo que yo mencioné en la lámina anterior, aquí lo podemos observar ya con un ejemplo. Entonces, en la lámina anterior yo les decía que este recorrido metodológico debemos hacer referencia al paradigma. ¿Y cuál es el paradigma de nuestra investigación? El sociocrítico. Luego nos dice que debemos reflejar también qué tipo de investigación estamos empleando. Y aquí observamos que estamos trabajando con una investigación de tipo cualitativa. Nos preguntaban allá o referían en la lámina anterior cuál es el método utilizado, y estamos trabajando con la investigación-acción participativa y transformadora. Luego debemos hacer esa descripción de las técnicas de recolección de datos. Y bueno, existen infinidad de técnicas, va a depender de cuáles son las que el investigador considera más efectiva, considera más pertinente de acuerdo al trabajo que está realizando. Algunas de esas técnicas pudieran ser la observación participante, entrevistas abiertas, conversatorios, lluvias de ideas, pero también hay quien utiliza grupos focales, historia de vida, mesas de trabajo, entre otras. Entonces allí las colocamos, las describimos y estamos plasmando esas técnicas de recolección de datos. Luego nos dice que debemos describir las técnicas de organización de esa información recolectada.
Existen también muchas técnicas de organización, pero las que utilizamos con más frecuencia es la matriz DOFA o matriz FODA, el árbol de problemas, la espina de pescado, pero existen otras que, si el investigador las considera pertinentes, las puede nombrar y describir. Y luego nos hace referencia a cuáles son esos ciclos, fases o momentos de la investigación. Y no es más que decir que utilizamos que transitamos por ese primer ciclo definido como observación y exploración, que es donde surge la idea impulsadora. Debemos referir también que en el ciclo 2 pasamos a una fase de investigación, diagnóstico y diseño de la propuesta, y entonces ahí, explicamos un poco cada uno de esos pasos que dimos para llegar a esta investigación o a esta propuesta. En el tercer ciclo o tercera fase, denominada fase de actuación y aplicación de la propuesta, vamos entonces allí a describir cuáles fueron esos logros, esos resultados al llevar a la práctica la propuesta transformadora. Entonces podemos observar cómo aquí estamos describiendo esos ciclos o fases de la investigación y que forman parte del recorrido metodológico. Algo bien importante cuando estemos redactando cada uno de estos elementos del recorrido metodológico es que debemos sustentarlos con autores. Es decir, no basta con decir que estoy utilizando el paradigma sociocrítico. Yo tengo que definir qué es el paradigma sociocrítico y qué autores hablan o proponen el paradigma sociocrítico. Yo tengo que decir qué es la investigación cualitativa y qué autores voy a asumir para apoyarme en este tipo de investigación cualitativa. Pero también yo tengo que decir qué es la investigación-acción participativa y transformadora. Es decir, que no se trata solo de mencionar cuál es el método, sino también debo conceptualizar, debo decir qué es la investigación-acción participativa, debo también mencionar qué autores o algunos autores que hablan de la investigación-acción participativa y transformadora. Lo mismo con las técnicas de recolección de datos. Si yo voy a utilizar la observación participante, yo tengo que decir en qué consiste la observación participante, porque hay varios tipos de observación, pero yo voy a utilizar la participante, entonces debo decir qué es la observación participante y qué autores definen la observación participante. Y lo mismo con la entrevista, el conversatorio, es decir, todas las técnicas que yo vaya a utilizar, debo conceptualizarlas y sustentarla a través de autores. Asimismo con las técnicas de organización, que es la espina de pescado o el árbol, dependiendo de la que yo utilice. Algo bien importante aquí con estas técnicas, no tengo que utilizarlas todas. Yo coloco varias a manera de ejemplo, pero es el investigador quien va a determinar cuál de esas técnicas utilizó, cuál es la que considera más efectiva o más pertinente de acuerdo a la temática abordada. Y finalmente los ciclos de la metodología empleada, que también debemos sustentarlos con autores. Pero además de mencionarlas, de sustentarlas con autores, es importante que el investigador también exponga, ¿verdad?, por escrito en ese relato, cuál es su punto de vista ante la posición de estos autores. Si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo en cierta forma con alguno de los postulados de estos autores y por qué sí considero que es pertinente para mi investigación. Cómo se vincula cada uno de estos elementos con la investigación que estoy realizando. Entonces, al redactar todo esto de la manera como he venido orientándole, podemos tener un recorrido metodológico ajustado a lo que son las orientaciones para la presentación de trabajos de grado de especialización y maestría.